Quiero que hoy tomemos un momento para hablar de algo que muchas veces nos duele, que nos hace sentir pequeños frente al mundo y sin embargo tiene el poder de transformarnos por completo. Tu historia. Sí, tu historia. Esa que tú crees que está llena de finales injustos, de giros inesperados, de tropiezos que parecen no tener sentido. Pero déjame decirte algo desde lo más profundo. Tu historia en manos de Dios cambia de final. Y no es un cliché, no es un pensamiento bonito para endulzar tus mañanas. Es una realidad poderosa que está esperando que la abraces. Quizá hoy te sientas atrapado en lo que parece un capítulo interminable de errores, de pérdidas, de frustraciones. Tal vez sientes que todo se te escapa, que no hay fuerzas suficientes para sostener tu camino. Pero ahí, justo ahí, en medio de esa tormenta, Dios ya está escribiendo el próximo capítulo y te aseguro que será mejor de lo que jamás imaginaste. Es curioso cómo nosotros creemos que sabemos el final de nuestras historias, pero la verdad es que muchas veces ni siquiera hemos leído el próximo párrafo. Permíteme contarte algo. Hace algún tiempo, en un pequeño pueblo olvidado por los mapas, vivía una joven llamada Elisa. Elisa había perdido todo, su trabajo, su confianza y la ilusión de que la vida aún pudiera sorprenderla. Cada día se despertaba con la sensación de que estaba atrapada en un bucle interminable, viendo cómo las oportunidades se desvanecían una tras otra. Un día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, encontró un cuaderno viejo que alguien había dejado olvidado sobre un banco. Era un cuaderno lleno de citas, de pensamientos, de pequeñas palabras que alguien había escrito con intención de inspirar. Ella comenzó a leerlo y cada frase parecía hablarle directamente al corazón. No sabes lo que se esconde después de la tormenta. Cada caída es el inicio de un vuelo más alto. Cuando todo parece perdido, Dios está preparando tu mejor final. Algo cambió dentro de ella. No de inmediato, no como un chasquido de dedos, sino como una chispa silenciosa que comenzó a crecer. Esa chispa se convirtió en acción, se convirtió en esperanza y finalmente en una transformación total de su vida. Elisa empezó a tomar decisiones pequeñas, pero con intención. Un saludo a un desconocido, un gesto de gratitud, un proyecto que había dejado en pausa. Y lo más sorprendente, cada paso que daba parecía guiarla hacia algo más grande de lo que jamás había imaginado. Esa es la maravilla de poner tu historia en manos de Dios. No es magia, no es azar. Es un proceso silencioso, una sinfonía perfecta donde cada nota que crees que está fuera de lugar en realidad tiene un propósito. Y aquí es donde muchos se detienen. Muchos esperan que las cosas cambien de inmediato, que el dolor desaparezca de golpe, que la vida sea siempre justa. Pero déjame decirte algo, el cambio verdadero, el que transforma tu historia de manera radical, llega cuando confías en que cada capítulo, cada dificultad, cada lágrima tiene un propósito. Cuando entiendes que no eres tú quien debe arreglarlo todo, sino que estás siendo guiado por una inteligencia superior que ya sabe cómo escribir un final mejor que cualquier expectativa humana. Y es aquí, en esta pausa, en este momento de reflexión, donde quiero que escribas en los comentarios: mi historia tiene un propósito divino. Escribe esas palabras porque, aunque no lo veas ahora, algo poderoso se activará en ti al declararlo. Cada palabra que pronuncias tiene energía, tiene fuerza. Y cuando decides declarar fe, esperanza y acción, comienzas a mover los hilos de tu propia vida hacia un destino que supera cualquier miedo. No te voy a mentir, no será fácil. Los días difíciles seguirán llegando, las dudas te visitarán y las heridas parecerán recordarte lo que perdiste. Pero te prometo algo, cada lágrima que derrames, cada noche que pases en vela, cada momento en que sientas que todo se derrumba, está siendo convertido en cimiento de algo grande, algo que solo Dios puede construir en tu vida. Y mientras tú te concentras en tus esfuerzos, en tus decisiones, en tus pequeños pasos, Él está trabajando detrás del escenario, moviendo piezas, creando coincidencias, enviando personas, oportunidades y milagros que a tu lógica podrían parecer imposibles. Por eso hoy quiero que respires hondo, que sientas tu corazón latiendo y que entiendas que tu historia no termina donde tus ojos ven, que lo que tú ves como final, Él lo ve como un
punto de partida, que tu historia en manos de Dios no se parece a ninguna otra, porque Él escribe con la tinta de la esperanza, con la tinta de la posibilidad, con la tinta del milagro. Si hoy estás viendo este video, es porque tu historia merece un giro, merece una nueva página, merece que recuerdes que no estás solo en esta lucha. Quiero que pienses por un momento en todas esas veces que creíste que nada podría mejorar, en esos días donde parecía que la oscuridad se tragaba toda luz. Y ahora mira, sigues aquí, respirando, soñando, queriendo más. Eso, amigo mío, es prueba de que hay algo dentro de ti que ni siquiera tú controlas por completo, tu capacidad de ser transformado. Y mientras sigues viendo este video, te invito a que suscribas al canal, porque cada mensaje, cada historia, cada palabra que comparto aquí tiene la intención de recordarte que tu historia puede cambiar, que tu vida puede expandirse y que el final que imaginas no es el final que mereces. Porque tu final, querido amigo, ya está en manos de alguien que sabe escribir la mejor versión de ti. No olvides que incluso en los momentos donde todo parece perdido, donde el silencio pesa, donde el miedo te quiere paralizar, Dios está escribiendo. Él está moviendo piezas, Él está creando milagros. Y lo más hermoso, a veces no te das cuenta de la magnitud de su obra hasta que miras atrás y ves que todo aquello que te dolía, todo aquello que te parecía injusto, te llevó exactamente al lugar donde debías estar. Así que hoy te invito a un pequeño ejercicio. Cierra los ojos, respira profundo y visualiza tu historia en manos de Dios. Imagina que cada problema, cada dificultad, cada obstáculo que te ha detenido hasta hoy está siendo transformado en un trampolín hacia tu mejor versión. Siente la paz que viene cuando entregas el control, siente la fuerza que nace cuando confías, siente la libertad que surge al comprender que tu historia no está escrita para el fracaso, sino para la victoria. Y si estás dispuesto, escribe en los comentarios: confío en el plan divino para mi vida, porque al hacerlo no solo estás declarando fe, sino que estás tomando la decisión consciente de permitir que tu historia sea escrita con propósito y amor. Hoy, aquí, comienza un nuevo capítulo. Uno donde tus errores ya no te definen, donde tus caídas no son el final, donde tus lágrimas se convierten en fuerza, donde tus sueños empiezan a caminar de la mano de un poder superior que sabe cómo convertir lo imposible en posible. Recuerda, tu historia en manos de Dios cambia de final. Cree en ello, actúa con fe, vive con propósito y prepárate para ver que lo que parecía perdido en realidad estaba esperando que llegara tu momento. Quiero que ahora nos adentremos en algo aún más profundo, la paciencia de Dios con tu historia. Muchas veces pensamos que todo debe resolverse rápido, que los problemas deben desaparecer en un instante, que las heridas deben sanar al primer intento. Pero la verdad es otra, Dios tiene un tiempo perfecto. Y tu historia necesita ese tiempo para madurar, para fortalecerse, para transformarse en algo que tú ni siquiera imaginas. Déjame contarte algo. Hace algunos años, en una ciudad donde las luces nunca dormían, vivía un joven llamado Mateo. Mateo había dedicado su vida a perseguir un sueño. Quería ser músico, quería que su voz llegara a millones, quería sentir que su arte podía tocar corazones. Trabajaba sin descanso, componía sin parar, pero cada intento parecía fallido, cada audición rechazaba su talento, cada escenario parecía demasiado grande, cada puerta se cerraba frente a él. Mateo estaba al borde de rendirse, convencido de que quizá no estaba hecho para brillar. Pero un día, mientras caminaba sin rumbo por un parque, escuchó a un anciano tocando un violín. La melodía era imperfecta, un poco desafinada, pero había algo en esa música que hizo que Mateo se detuviera. Se acercó y le preguntó cómo había aprendido a tocar así de bien. El anciano sonrió y dijo: yo no aprendí en un día ni en un año. Aprendí porque nunca dejé de tocar, incluso cuando nadie escuchaba, porque entendí que cada nota, cada error, cada caída me acercaba al lugar donde debía estar. Mateo comprendió algo fundamental: su tiempo no era el de él, era el tiempo de Dios. Y entonces decidió seguir adelante, pero esta vez con una confianza diferente, con una paciencia que no se basaba en sus expectativas, sino en la certeza de que cada experiencia, cada fracaso, cada obstáculo, estaba preparando su historia para algo más grande. Es impresionante cómo la paciencia puede transformar todo. Mientras esperas, mientras luchas, mientras caminas y parece que nada cambia, tu historia se está escribiendo en capítulos que aún no puedes leer. Cada sacrificio, cada lágrima, cada noche en vela, cada momento de duda,
está siendo convertido en fuerza, en aprendizaje, en preparación para algo que va a superar cualquier sueño que hayas tenido. Y aquí es donde quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has querido abandonar justo antes de que las cosas cambien? ¿Cuántas veces tuviste que resistir un día más para poder ver la luz al final del túnel? Escribir eso en los comentarios. Estoy listo para esperar en fe. Es un recordatorio poderoso de que no estás solo en este camino. Dios está contigo y cada pequeño esfuerzo que haces no pasa desapercibido. Ahora, quiero hablarte de algo que pocos se atreven a decir en voz alta. A veces el dolor es necesario. Sí, has leído bien. El dolor, la angustia, los tropiezos son piezas esenciales en tu historia. Imagina que tu historia es un diamante en bruto. Para que brille con toda su fuerza, necesita ser tallado, pulido, trabajado. Cada dificultad que enfrentas es como ese cincel que te va moldeando, que te va dando forma, que te prepara para reflejar luz. Por eso, cuando te sientas agotado, cuando sientas que todo está en tu contra, recuerda que esos momentos están diseñados para hacerte fuerte, para enseñarte, para mostrarte que tienes dentro de ti recursos que ni siquiera sabías que existían. Y mientras piensas en eso, quiero que recuerdes algo. Tu historia no es casualidad, no es producto del azar, no es injusta. Todo lo que has vivido, todo lo que estás viviendo, tiene un propósito divino. Incluso lo que parece más oscuro, incluso lo que parece un fracaso total, es parte de la construcción de tu historia gloriosa. Y aquí viene un llamado que quiero que tomes en serio. No te compares con nadie. La historia de otros puede parecer más fácil, más rápida, más brillante, pero cada historia es única, cada camino es distinto, y tu historia en manos de Dios tiene un ritmo perfecto, un orden que solo Él conoce. Si lo escribes en los comentarios, mi camino es único y perfecto, estarás reafirmando que confías en ese proceso, que reconoces tu valor y que decides avanzar con fe y determinación. Quiero que imagines por un momento que cada dificultad que enfrentas es un maestro disfrazado, una lección que te prepara para algo mayor, que cada rechazo, cada caída, cada error no es un obstáculo, sino un escalón que te acerca a tu destino. Esa es la diferencia entre alguien que vive resignado y alguien que vive con propósito. El primero se deja vencer por la dificultad, el segundo la convierte en combustible para su transformación. Y es aquí donde muchos pierden el rumbo, confunden el tiempo de Dios con la falta de oportunidades. No confundas la espera con el abandono, ni la dificultad con fracaso. Cada día que sigues adelante, aunque no lo veas, está siendo escrito en la eternidad de tu historia. Y mientras continúas en este camino, quiero que recuerdes algo. La fe no es creer que todo será fácil. La fe es creer que todo tiene sentido, incluso cuando no lo ves. Es confiar en que cada capítulo, cada error, cada lágrima, cada sonrisa, cada victoria está siendo guiado por un poder superior que conoce el final mucho mejor que tú. Así que si estás viendo este video y te sientes perdido, agotado o sin esperanza, respira profundo y recuerda, tu historia en manos de Dios cambia de final. Porque mientras tú caminas con determinación, Él escribe milagros, abre puertas, mueve personas y transforma imposibles en posibles. Y antes de cerrar esta parte, quiero invitarte a algo más. Comparte este mensaje con alguien que creas que necesita escuchar esto hoy, porque muchas veces no es solo nuestra historia la que necesita cambio, sino que nuestras palabras pueden inspirar y transformar vidas a nuestro alrededor. Cada acto de fe, cada declaración de esperanza, tiene un efecto multiplicador que supera lo que podemos imaginar. Así que hoy, con cada respiración, con cada paso, con cada decisión, elige confiar, elige esperar con paciencia, elige creer que tu historia tiene un propósito más grande y que tu final, querido amigo, ya está siendo escrito con amor, precisión y la certeza de que lo mejor está por venir. Quiero que hoy nos adentremos en algo que muchos pasan por alto, la importancia de tu actitud en medio del cambio. Sí, porque tu historia en manos de Dios cambia de final, pero tu actitud decide cómo experimentarás cada capítulo mientras se escribe.
Tal vez te has encontrado con situaciones donde parece que nada avanza, donde cada esfuerzo se siente inútil, donde la desesperanza parece llenar todos los rincones de tu mente. Y es ahí, justo en ese punto, donde la actitud se convierte en tu arma más poderosa. Déjame contarte una historia que lo ilustra perfectamente. Había un hombre llamado Samuel que trabajaba en una fábrica de zapatos. Cada día hacía su labor con precisión, pero veía cómo sus compañeros recibían ascensos, mientras él parecía invisible. Podría haberse quejado, haberse rendido o haberse hundido en la frustración, pero un día decidió cambiar su enfoque. En lugar de enfocarse en lo que no tenía, comenzó a poner amor en cada zapato que fabricaba. Cada puntada, cada detalle, lo hacía con excelencia y dedicación. Pasaron los meses y algo increíble sucedió. Su trabajo empezó a llamar la atención de los superiores y pronto lo promovieron a una posición donde podía implementar ideas, liderar proyectos y crecer profesionalmente. ¿Qué había cambiado? Su actitud. Lo que parecía injusto se convirtió en una oportunidad porque él eligió responder con propósito, con gratitud y con perseverancia. Y así es en tu vida. La actitud no cambia lo que ocurre, pero cambia cómo lo experimentas y cómo permites que lo que ocurre te transforme. Cada desafío es una oportunidad disfrazada, cada dificultad es un maestro, cada tropiezo es un escalón hacia tu mejor versión. Y quiero que reflexiones por un momento, ¿cómo estás enfrentando tu historia hoy? ¿Con quejas y resistencia o con fe y decisión? Escribe en los comentarios, elijo actitud de fe. Porque al hacerlo, no solo estás declarando tu postura, sino que estás alineando tu corazón con la posibilidad de transformación. Ahora, quiero hablarte de algo que suele ser un verdadero bloqueador en la historia de muchos, el miedo. El miedo tiene un poder enorme cuando lo dejamos gobernar nuestra vida. Nos convence de que las oportunidades no son para nosotros, de que nuestros sueños son imposibles, de que los errores nos definen. Pero el miedo solo tiene poder cuando lo aceptamos como dueño de nuestra historia. Imagina por un momento que tu miedo es un semáforo en rojo. No te detienes para siempre, solo haces una pausa, evalúas y luego decides avanzar con cautela pero sin retroceder. Esa es la clave, reconocer el miedo pero no permitir que te paralice. Y aquí viene algo crucial. Cada paso que das con miedo pero con fe, cada decisión tomada en medio de la incertidumbre pero confiando en Dios, se convierte en un acto de valentía que reescribe tu historia. Déjame contarte otra pequeña historia. Ana era una mujer que soñaba con abrir su propia librería, pero le aterraba la idea de fracasar, de perder todo lo que había ahorrado. Cada noche se preguntaba, ¿y si no lo logro? ¿Y si me equivoco? Un día decidió dar un pequeño paso. Empezó vendiendo libros desde su casa, poco a poco, con recursos limitados, pero con pasión y dedicación. Con el tiempo, sus clientes aumentaron, sus libros llegaron a manos de personas que necesitaban sus mensajes y finalmente pudo abrir la librería de sus sueños. Ana había enfrentado su miedo con fe y esa decisión transformó su historia. Y tú puedes hacer lo mismo. Cada pequeño paso que das con determinación, con fe, con actitud positiva, está moviendo los hilos invisibles que Dios ya ha comenzado a organizar para tu final glorioso. Quiero que te detengas un instante y respires. Visualiza tus miedos, tus dudas, tus preocupaciones y ahora imagina que cada uno de ellos está siendo transformado en fuerza, en claridad, en dirección. Ese es el poder de confiar. Ese es el poder de entregar tu historia en manos de Dios y actuar con fe. Y mientras reflexionas sobre esto, quiero que recuerdes algo. Tu historia no es un accidente, no es un error, no es una serie de fracasos concatenados. Todo lo que has vivido, todo lo que estás viviendo, incluso lo que te duele y te desafía, tiene un propósito divino. Cada caída, cada lágrima, cada intento fallido está siendo convertido en aprendizaje, en fortaleza y en preparación para tu mejor versión. No olvides que tu historia es única y nadie más puede vivirla por ti. Cada experiencia, buena o mala, es un capítulo que solo tú puedes escribir con tu actitud, con tu fe y con tu determinación. Y quiero que hagas algo ahora. Cierra los ojos un momento y respira profundo. Siente cómo tu corazón late con fuerza, cómo cada célula de tu cuerpo se activa con la certeza de que tu historia tiene un propósito más grande que cualquier dificultad que enfrentes. Y si estás dispuesto, escribe en los comentarios, confío en mi historia y en mi destino, porque al hacerlo no solo estás declarando fe,
sino que estás afirmando que eres protagonista de tu propia vida, que decides actuar con valentía y que estás listo para ver cómo tu historia se transforma de manera increíble. Quiero que recuerdes también que la gratitud es un aliado poderoso en este proceso. Agradecer no solo lo bueno, sino también los retos, las caídas y los aprendizajes, es reconocer que todo contribuye a tu crecimiento. Cada vez que agradeces, estás alineando tu energía con la posibilidad de que tu historia se reescriba de manera positiva y significativa. Así que hoy, mientras sigues viendo este video, toma un momento para agradecer. Agradece incluso aquello que te ha dolido, porque ese dolor está siendo usado para tallar tu mejor versión. Recuerda, tu historia en manos de Dios cambia de final. Cree en ello, actúa con fe, camina con determinación y observa cómo las piezas que parecían imposibles comienzan a encajar perfectamente. La actitud correcta, la fe firme, la gratitud sincera y la valentía para enfrentar tus miedos son los ingredientes secretos para que tu historia pase de ordinaria a extraordinaria. Tu historia es única, poderosa y está siendo transformada ahora mismo, incluso si no lo puedes ver con tus ojos. Y mientras sigues adelante, recuerda que lo que hoy parece difícil, mañana será tu testimonio de victoria. Hoy quiero hablarte de algo que muchos ignoran, pero que es crucial para que tu historia en manos de Dios cambie de final: la resiliencia. La resiliencia no es solo aguantar, no es solo sobrevivir, es aprender a levantarte cada vez que caes, a transformar cada herida en fortaleza, a convertir cada obstáculo en un escalón hacia tu destino. Quiero contarte una historia para que lo veas con claridad. Había un hombre llamado Julián que soñaba con ser escritor. Cada novela que comenzaba parecía fracasar, los lectores no llegaban, las editoriales lo rechazaban y después de años su confianza comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, Julián tenía algo que muchos no: la determinación de no rendirse. Cada rechazo lo enseñaba, cada crítica lo pulía, cada error lo acercaba a su mejor versión. Y un día, años después, publicó un libro que cambió su vida y la de muchas personas. ¿Por qué lo logró? Porque su resiliencia le permitió aprender del dolor, crecer con cada experiencia y confiar en que su historia tenía un final que él aún no podía imaginar. ¿Y tú? ¿Qué tan resiliente estás siendo con tu historia? Es fácil rendirse cuando los resultados no llegan, cuando las personas no creen en ti, cuando los problemas parecen demasiado grandes. Pero aquí está la verdad: los grandes cambios, los finales extraordinarios, no vienen de quienes se rinden, vienen de quienes persisten, de quienes luchan incluso cuando todo parece perdido. Quiero que escribas en los comentarios: soy resiliente y mi historia cambiará de final, porque al hacerlo estás afirmando tu decisión de no rendirte, de seguir luchando, de confiar en que Dios está moviendo piezas invisibles para tu transformación. La resiliencia también implica aprender a soltar. Soltar aquello que no podemos controlar, soltar personas, situaciones y pensamientos que nos detienen y confiar en que Dios tiene un plan perfecto. Muchas veces nos aferramos al pasado, a los errores, a las heridas, creyendo que no hay salida. Pero cada vez que soltamos con fe, abrimos espacio para que lo nuevo entre, para que los milagros lleguen, para que nuestra historia se reescriba con propósito. Déjame contarte algo que ilustra esto perfectamente. Una joven llamada Mariana tenía un negocio que no prosperaba. Cada día se sentía más atrapada en un ciclo de frustración y miedo. Un día decidió dejarlo ir, confiar en que Dios la guiaría y abrir espacio para nuevas oportunidades. Poco después, una oportunidad inesperada tocó su puerta. Un proyecto que nunca habría imaginado, mucho más grande y gratificante que lo que había dejado atrás. Mariana comprendió que soltar no era perder, sino prepararse para algo mejor. Y tú también puedes hacerlo. Cada desafío que enfrentas, cada decisión que tomas para dejar ir lo que no sirve, cada paso que das con fe y determinación está moviendo tu historia hacia un final extraordinario. Recuerda, la vida no se trata de evitar problemas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia, de encontrar propósito en cada experiencia, de confiar en que el dolor y la dificultad no son el final, sino el inicio de algo mucho más grande. Quiero que hoy hagas un ejercicio. Piensa en aquello que te pesa, en aquello que te detiene, en aquello que crees que nunca cambiará.
Ahora respira profundo y visualiza que lo entregas en manos de Dios. Siente cómo se libera tu corazón, cómo tu mente se aclara, cómo tu espíritu se llena de esperanza. Ese es el poder de confiar, de soltar, de ser resiliente. Y mientras haces esto, quiero recordarte algo fundamental. Tu historia no depende de la suerte, no depende de las circunstancias, no depende de las personas que te rodean. Depende de ti, de tu fe, de tu actitud, de tu decisión de confiar en que Dios está escribiendo el mejor final. Por eso, hoy quiero que digas en voz alta, mi historia está en manos de Dios y mi final será extraordinario. Dilo con convicción, dilo con fuerza, dilo con la certeza de que estás entregando tu vida a un poder que sabe exactamente cómo transformar cada dificultad en victoria. Ahora quiero hablarte de algo que transforma la vida de manera inmediata, la gratitud activa. No basta con decir gracias de manera mecánica. Se trata de agradecer incluso antes de ver los resultados, agradecer en medio de la dificultad, agradecer por la oportunidad de crecer, de aprender, de transformarte. La gratitud activa cambia la percepción, abre puertas y mueve energías invisibles que contribuyen a que tu historia se reescriba con propósito. Imagina que cada pensamiento de gratitud es una semilla que plantas en tu vida. Esas semillas crecen, florecen y dan frutos que tú no habrías imaginado. Y mientras piensas en esto, quiero que escribas en los comentarios: agradezco por mi historia y por mi transformación, porque al hacerlo no solo afirmas tu fe, sino que comienzas a activar cambios poderosos en tu vida. No olvides que cada capítulo de tu historia, incluso los más oscuros, tiene valor. Cada dificultad, cada caída, cada pérdida, cada error, es una pieza que Dios utiliza para construir tu final glorioso. Es como un escultor que moldea con paciencia, que sabe exactamente qué partes cortar y qué partes pulir para revelar la obra maestra que siempre estuvo allí. Hoy te invito a que mires tu historia con otros ojos, que veas cada dificultad como una oportunidad, cada lágrima como un maestro, cada obstáculo como un escalón hacia tu mejor versión. Recuerda que los finales extraordinarios no son accidentales, son fruto de la fe, de la resiliencia, de la gratitud y de la determinación de aquellos que deciden confiar y seguir adelante. Y mientras avanzas, quiero que suscribas al canal, porque aquí compartimos mensajes que te recuerdan que tu historia no tiene límites, que tu vida puede expandirse y que lo mejor aún está por venir. Hoy, con cada respiración, con cada paso, con cada decisión consciente, estás moviendo tu historia hacia un final que no solo superará tus expectativas, sino que también inspirará a otros. Recuerda, tu historia en manos de Dios cambia de final. Cree, actúa, agradece, persiste y observa cómo lo imposible se convierte en posible, cómo la oscuridad se transforma en luz, cómo tus sueños se vuelven realidad. Hoy quiero hablarte de la importancia de la fe activa en tu historia. No una fe pasiva, que solo se queda en palabras bonitas o pensamientos positivos, sino una fe que se mueve, que actúa, que transforma cada decisión y cada paso que das. Tu historia en manos de Dios cambia de final, pero para que eso suceda, necesitas moverte con confianza, necesitas dar pasos, aunque no veas el camino completo. Necesitas creer incluso en medio de la incertidumbre. Déjame contarte una historia para que lo comprendas mejor. Lucas era un joven emprendedor que tenía un sueño: abrir una empresa de tecnología que cambiara la forma en que las personas se conectaban. Pero cada intento parecía fallar. Los inversionistas no confiaban en él, los proyectos se retrasaban, las dificultades financieras lo abrumaban. En un momento estuvo a punto de rendirse, convencido de que tal vez su sueño no estaba hecho para él. Sin embargo, un día decidió dar un paso de fe. En lugar de quedarse esperando que todo fuera perfecto, comenzó a actuar con los recursos que tenía, confiando en que cada esfuerzo tendría un propósito. Poco a poco, las oportunidades comenzaron a llegar, las personas correctas aparecieron y lo que parecía imposible se convirtió en realidad. Lucas comprendió algo vital: la fe activa no es garantía de que no habrá dificultades, pero sí es garantía de que cada dificultad se convertirá en escalón hacia tu éxito. ¿Y tú estás dispuesto a practicar la fe activa en tu vida? Escribe en los comentarios: mi fe mueve montañas, porque al hacerlo estás declarando tu decisión de actuar, de confiar, de caminar con valentía hacia lo que Dios ha preparado para ti.
quiero que reflexiones también sobre cómo a veces nosotros mismos somos nuestros mayores obstáculos. Creemos que no podemos, que no merecemos, que no somos lo suficientemente buenos. Pero déjame decirte algo, esos pensamientos son mentiras disfrazadas de realidad. Cada uno de nosotros tiene un potencial ilimitado cuando decide confiar, cuando decide actuar con determinación, cuando decide poner su historia en manos de Dios. Déjame contarte otra historia breve. Sofía era una mujer que soñaba con ser artista, pero su entorno le decía que no podía, que era imposible, que debía conformarse. Durante años luchó contra esas voces, hasta que un día decidió ignorarlas y concentrarse en su talento. Comenzó a pintar, a mostrar su trabajo, a arriesgarse, y poco a poco su arte llegó a galerías, a museos y finalmente al corazón de muchas personas. Sofía entendió que su historia en manos de Dios cambiaría de final porque ella decidió actuar con fe, porque ella decidió creer más en su potencial que en las dudas de los demás. Y tú también puedes hacerlo. Cada paso que das con fe activa, cada acción que tomas confiando en que Dios está guiando tu camino, mueve tu historia hacia un final extraordinario. La fe activa también significa perseverar cuando otros se rinden, continuar cuando parece que nadie te respalda, mantener la esperanza incluso cuando todo parece perdido. Quiero que hoy pienses en aquello que has dejado de lado por miedo, por duda o por esperar el momento perfecto. Ahora imagina que comienzas a actuar hoy, con los recursos que tienes, con la fe que puedes sostener, con el corazón abierto a recibir milagros. Ese es el primer paso hacia la transformación de tu historia. Y mientras haces esto, recuerda algo fundamental. Cada acción, cada esfuerzo, cada intento está siendo guiado por Dios. Aunque no veas resultados inmediatos, aunque parezca que todo está en tu contra, Él está moviendo piezas, creando oportunidades y preparando tu historia para un final que ni siquiera puedes imaginar. Quiero que cierres los ojos un momento y visualices tu vida como un libro en blanco. Cada página que escribes hoy, cada decisión, cada esfuerzo, cada acto de fe, es una palabra más cerca de tu final glorioso. Siente la emoción, siente la esperanza, siente la certeza de que tu historia está siendo transformada. Y mientras lo haces, quiero que suscribas al canal si aún no lo has hecho, porque aquí compartimos herramientas, mensajes y experiencias que te recuerdan que tu historia puede cambiar, que tu vida puede expandirse y que lo mejor aún está por venir. Además, no olvides que la acción siempre viene acompañada de gratitud. Cada paso que das con fe activa debe ir acompañado de un corazón agradecido, porque la gratitud abre puertas que la desesperación cierra. Agradece por las oportunidades, incluso antes de ver los resultados. Agradece por los desafíos, porque ellos te hacen fuerte. Agradece por cada persona, cada situación, cada día que respiras y que te acerca a tu mejor versión. Recuerda que tu historia en manos de Dios cambia de final y esa transformación comienza con tu decisión de actuar hoy, de dar pasos con fe, de mantener la esperanza, de confiar, de ser resiliente, de agradecer y de perseverar. Hoy es el día para decidir que no importa lo difícil que parezca, que no importa cuántas veces hayas caído, que no importa cuánto tiempo hayas esperado, tu historia puede cambiar, tu vida puede cambiar, tu final puede ser glorioso. Y mientras continúas este camino, quiero que escribas en los comentarios: decido actuar con fe y esperanza, porque al hacerlo estás activando un compromiso contigo mismo, con tu historia y con el plan divino que está transformando tu vida en cada momento. Cada acción que tomes con fe activa no solo mueve tu historia hacia adelante, sino que también inspira a quienes te rodean, porque nadie vive su vida en aislamiento. Cada gesto de confianza, cada paso de valentía, cada palabra de esperanza, es una semilla que toca a otros corazones y los invita a creer también. Hoy, mientras avanzas, recuerda siempre, tu historia en manos de Dios cambia de final. Cree, actúa, persiste, agradece, enfrenta tus miedos y observa cómo lo imposible se convierte en posible, cómo la oscuridad se transforma en luz, cómo tus sueños se vuelven realidad. Hoy quiero que hablemos de algo que muchas personas olvidan: la transformación interior. Sí, porque tu historia en manos de Dios cambia de final, pero esa transformación no solo ocurre en tu entorno, en tus circunstancias, en tus logros. La verdadera transformación ocurre primero dentro de ti, en tu mente,
en tu corazón, en tu espíritu. Quiero contarte una historia que lo ejemplifica. Hugo era un hombre que vivía quejándose constantemente. Se sentía víctima de la vida, de las decisiones de otros, de la injusticia del mundo. Cada día despertaba con resentimiento y se dormía con frustración. Un día, después de un encuentro inesperado con un mentor espiritual, Hugo entendió algo crucial. No podía cambiar todo lo que pasaba a su alrededor, pero sí podía cambiar cómo respondía a ello. Comenzó a trabajar en su interior, a cultivar pensamientos positivos, a perdonar, a agradecer, a actuar con propósito. Poco a poco, su vida externa empezó a reflejar esa transformación interior, mejores relaciones, oportunidades inesperadas, paz y claridad. Hugo comprendió que el cambio más profundo siempre comienza en el interior. Y tú también puedes hacerlo. Cada pensamiento que eliges, cada emoción que decides alimentar, cada decisión que tomas sobre cómo enfrentar los desafíos, está escribiendo tu historia. Si hoy decides cultivar esperanza en lugar de miedo, gratitud en lugar de queja, fe en lugar de duda, estás tomando control sobre el capítulo más importante, tu interior. Quiero que escribas en los comentarios: elijo transformar mi interior, porque al hacerlo afirmas tu disposición a ser protagonista de tu vida y a permitir que Dios guíe tu historia hacia un final extraordinario. La transformación interior también implica aprender a reconocer tus dones y talentos. Muchas veces subestimamos lo que tenemos, pensamos que no somos suficientes, que no valemos, que nuestras habilidades no sirven. Pero déjame decirte algo: Dios no te ha dado tus dones para que los escondas, sino para que los uses con propósito, para que impactes vidas, para que construyas un legado. Déjame contarte otra historia breve. Camila era una mujer que siempre soñó con enseñar, pero creía que no tenía las habilidades suficientes. Durante años dudó, hasta que un día decidió dar clases voluntarias en su comunidad. Cada niño que enseñaba, cada lección que compartía, era una semilla plantada. Con el tiempo, su impacto creció, su confianza aumentó y finalmente creó un centro educativo que cambió la vida de muchas familias. Camila entendió que sus talentos eran el vehículo para transformar su historia y la de otros. Y tú también puedes descubrir tus dones y usarlos. Cada habilidad, cada talento, cada pasión que decides desarrollar con propósito es un instrumento que Dios usa para reescribir tu historia con éxito y plenitud. Además, la transformación interior requiere resiliencia emocional. La vida no será siempre fácil y enfrentarás momentos de frustración, dolor y desánimo. Pero cada desafío es una oportunidad para crecer, para fortalecer tu carácter, para profundizar tu confianza en Dios y en tu capacidad de superar adversidades. Quiero que reflexiones. Cada vez que enfrentaste dificultades y seguiste adelante, cada vez que resististe cuando otros se rindieron, cada vez que actuaste con fe a pesar de miedo, estabas escribiendo un capítulo poderoso en tu historia. Y quiero que escribas en los comentarios: mi interior es fuerte y preparado para mi mejor final, porque al declararlo, estás alineando tu espíritu con la certeza de que tu historia tiene un propósito divino. No olvides que la transformación interior también implica liberar el pasado. Muchas personas cargan culpas, resentimientos, arrepentimientos y recuerdos que los detienen. Pero la verdadera libertad, la verdadera transformación, ocurre cuando decides soltar, perdonar y avanzar. Cada carga que liberas, cada error que aceptas como aprendizaje, cada perdón que das, abre espacio para que tu historia se reescriba de manera gloriosa. Y mientras haces esto, recuerda algo esencial: Dios no solo transforma tu historia, sino que transforma a la persona que eres, para que puedas recibir lo que Él ha preparado. No sirve de nada un final extraordinario si tu corazón no está listo para vivirlo con gratitud, con amor y con propósito. Por eso hoy quiero que cierres los ojos un momento, respires profundo y sientas la transformación que ya está ocurriendo dentro de ti. Cada pensamiento positivo, cada acto de fe, cada decisión de gratitud, cada momento de resiliencia está moldeando la mejor versión de ti. Y mientras lo haces, quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, porque aquí compartimos mensajes que te recuerdan que tu historia tiene un final glorioso, que tu vida puede expandirse y que cada día es una oportunidad para transformarte desde adentro hacia afuera.
Recuerda que tu historia en manos de Dios cambia de final, pero la llave de la transformación interior está en tus manos. Cree, actúa, perdona, agradece, cultiva tus talentos, fortalece tu espíritu y observa cómo lo imposible se convierte en posible, cómo tus sueños se manifiestan y cómo cada capítulo de tu vida refleja la obra maestra que Dios siempre quiso crear. Hoy es el momento de decidir que tu historia no estará marcada por el miedo ni la duda, sino por la fe, la esperanza, la gratitud y la transformación que ya está ocurriendo dentro de ti. Hoy quiero hablarte de algo que resume todo lo que hemos compartido, el poder de creer que tu historia puede cambiar de final. Sí, todo lo que has vivido, cada caída, cada lágrima, cada obstáculo, cada triunfo, está siendo tejido por un propósito divino que solo Dios conoce. Y la gran diferencia la marca tu decisión de confiar, de actuar, de mantener la fe y la esperanza en medio de cualquier circunstancia. Quiero contarte una última historia para que lo veas con claridad. Había un hombre llamado Ricardo, que desde joven soñaba con viajar y conocer el mundo, pero cada plan se encontraba con obstáculos, problemas económicos, responsabilidades familiares, rechazos y dificultades de todo tipo. Durante años pensó que sus sueños se habían perdido para siempre. Sin embargo, un día decidió cambiar su perspectiva. En lugar de concentrarse en lo que no podía hacer, comenzó a valorar cada oportunidad, cada paso, cada aprendizaje. Empezó a ahorrar con disciplina, a aprender nuevos idiomas en su tiempo libre, a conectarse con personas que compartían sus sueños. Años después, Ricardo no solo había viajado por varios continentes, sino que también compartía su historia y sus aprendizajes para inspirar a otros a nunca rendirse. Lo que había comenzado como un sueño lejano se convirtió en un destino extraordinario porque él decidió confiar en que su historia tenía un final glorioso. Y así es contigo. Cada desafío, cada dificultad, cada momento de duda o miedo es una preparación para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. La historia de tu vida no termina donde tú crees. Y lo que parece un fracaso, un error o una pérdida puede convertirse en la semilla de un triunfo inesperado. Quiero que escribas en los comentarios: mi historia está en manos de Dios y será gloriosa, porque al hacerlo estás declarando tu fe y tu disposición a recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Ahora quiero hablarte de algo muy poderoso, la responsabilidad de tus elecciones. Aunque Dios guía tu historia, cada decisión que tomas influye en el desarrollo de tu camino. Cada paso de fe, cada acto de gratitud, cada pensamiento positivo, cada esfuerzo que pones con intención, tiene un impacto directo en cómo se escribe tu historia. Y sí, habrá momentos de miedo, de duda, de confusión, pero incluso esos momentos son oportunidades para fortalecer tu carácter, para aprender, para crecer y para acercarte a la versión más plena de ti mismo. Recuerda que tu historia no se define por lo que te sucede, sino por